Bueno, tras el motín en el penal en Ciudad Juárez, que ha dejado un saldo hasta el momento de 17 muertos, 25 reos fugados y 15 o más personas heridas, políticos y organizaciones han condenado los hechos y llama la atención lo que ha dicho el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en relación a estos eventos, en donde pues acusa a la actual gobernadora del estado, María Eugenia Campos, de lo sucedido en el penal de esta ciudad tan importante pues para el desarrollo económico del país. Saludo con gusto y agradezco recibir la llamada precisamente al exgobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Gracias, exgobernador. Al contrario, Oscar Mario, muchísimas gracias y con mucho gusto atiendo tu petición de entrevista. Gracias. Oiga, es que pues sí, ya dice usted, déjeme encontrar exactamente que dice el duartismo que tiene puestos, dice todo es culpa también, bueno, de la gobernadora y del duartismo que tiene puestos muy relevantes en el gobierno de Maru Campos, don Javier. Bueno, lo he venido señalando, Oscar Mario, desde hace ya varios meses, que en Chihuahua se está cogobernando con César Duarte, pues por el vínculo de complicidad que existe entre la actual gobernadora María Eugenia Campos y el exgobernador. Hay que recordar que ella fue parte de la nómina secreta del exgobernador y eso le ha generado un vínculo pues ineluctable para ella, indisoluble, que le ha tenido que conferir posiciones muy relevantes al exgobernador en el estado de Chihuahua, particularmente dentro de su propio gobierno, en el aparato de lo que es el Ejecutivo, con cargos muy relevantes, no solo de coordinación, sino de subsecretarías, de directores generales, y no se diga en el Poder Judicial, en donde le han regresado al exgobernador el control de la presidencia del Poder Judicial a través de una hijada política que él hizo magistrada, la presidenta del tribunal, Miriam Hernández Acosta, que además fue su testigo en el juicio de extradición en Miami, una testigo a favor de él. Por eso he señalado que hay un cogobierno que está llevando a la actual gobernadora de Chihuahua a cometer muchos errores. Uno de ellos, por ejemplo, Oscar Mario, es el de volver a incorporar a las tareas operativas de los penales de Chihuahua al grupo de Eduardo Guerrero Durán, que tuvo el control de los penales con César Duarte y que generó todo un proceso de simulación en torno de las supuestas certificaciones de estos penales, por cierto, con orden de aprehensión. Actualmente Eduardo Guerrero Durán por parte de la Fiscalía General de la República. Lo que estamos viendo en Ciudad Juárez pues es esa desatención, es esa omisión y ese descuido de tener a personas que recién llegaron a hacerse cargo de estos penales y a restablecer viejas formas de privilegio entre los capos, Oscar Mario, volver a conceder esas áreas privilegiadas, áreas VIP. De hecho, hace unos meses, me permito comentarte, pues a través de los mínimos conductos que yo tengo hacia el gobierno actual en Chihuahua, pero preocupado por la información que recibía, les he advertido también de lo que está sucediendo en el cerezo de Aquiles Cerdán, donde el exgobernador Duarte vive casi como en un hotel de lujo, y eso ha vuelto a generar adentro del penal una tensión entre los propios capos que están ahí, a los que ya se les había despojado de privilegios, de tener áreas con ciertas comodidades, etcétera, y que ahora reclaman al interior los privilegios que tiene el exgobernador. No estoy hablando por hablar. En septiembre de este año, en un gran reportaje, Jesús Esquivel, corresponsal de proceso en la ciudad de Washington, documentó la
la manera en la que se encuentra en prisión César Duarte, gozando hasta de chef personal. Esto genera una tensión, pero sobre todo una ausencia de calidad moral para imponer el orden y las reglas. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en el Cerezo de Ciudad Juárez, en donde se han vuelto a generar espacios de privilegio a ciertos detenidos, que les encontraron incluso una caja fuerte a uno de ellos, y luego lo que resulta todavía más inexplicable. Ahora hay una polémica, no sé, Oscar Mario, si tú la has podido seguir en los medios de comunicación, en la prensa de la Ciudad de México, en el sentido de que si se pidió o no se pidió el traslado de estas personas, después de que en agosto ya habían generado una ola de violencia, habían generado un motín, habían intentado ya el rescate de El Neto. Independientemente de esa polémica, lo verdaderamente inexplicable es que estos delincuentes no estuvieran en el área, en un anexo de alta seguridad que nosotros dejamos construido, nuevecito, pero con toda la infraestructura, un anexo de vigilancia especializada y de vigilancia especial a varios de estos delincuentes que son los líderes que operan desde dentro del penal la violencia en la ciudad. Es un área que hasta hoy, según la información que tengo, no se ha querido utilizar, y es un área pues que tiene el diseño de una vigilancia especializada sobre este tipo de perfiles. O sea, no solamente no estaban ahí, sino estaban gozando de áreas de privilegio. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues que el actual encargado de los penales en Chihuahua no solamente no está detenido ni destituido, obviamente. Se presentó a conferencia de prensa con el fiscal general el día de ayer para hablar de lo que pasó. O sea, con todo y lo que les encontraron en el penal, las armas, las drogas, el dinero, la caja fuerte, las áreas VIP, con todo y eso, él sigue siendo todavía el director de los penales en el estado de Chihuahua. Pues es realmente... Sí. Don Javier, le escriben esto dice, los escucho en Camargo, dice, los penales están concesionados y esa es la razón de todo lo que existe dentro de ellos. Venden droga, teléfonos a discreción, hay celdas que tienen clima, etcétera, etcétera. Los directores y custodios reciben ganancias enormes por todo tipo de tráfico. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, no está concesionado. ¿Están concesionados todos los penales ahí? No, lo que está concesionado son los servicios de alimentación, Oscar Mario. Okay. Y la vigilancia es responsabilidad del Estado. ¿Estatal o municipal la vigilancia? ¿Es estatal o municipal? Es estatal. Estatal. Son custodios que pertenecen a la Fiscalía de Ejecución de Penas, dependiente del Fiscal General del Estado. Lo que resulta incontrovertible, por lo que se da la opinión, efectivamente se genera un proceso de mucha corrupción entre delincuentes y custodios. Es un proceso que se tiene que estar permanentemente revisando. Debo decir, por ejemplo, que en noviembre del año 19, por ahí los primeros días de noviembre del 19, nosotros hicimos un operativo muy fuerte en el Cerezo de Ciudad Juárez, de hecho coordinado directamente con el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, directamente coordinado con el general Rodríguez Bucio de la Guardia Nacional. Incluso hubo un operativo en donde se participó más de 800 elementos. Ahí, en ese operativo, pues también se encontraron cámaras y se encontraron televisiones y celulares y algunas armas punzocortantes, etcétera. Y como reacción a ese operativo, pues, hubo una ola de violencia en la ciudad, una respuesta de este mismo grupo y de este mismo líder. Sin embargo, a raíz de eso que vimos, se construyó este anexo de alta seguridad del que no tenemos la información del por qué no se usa o el por qué no se ha querido utilizar cuando se dejó prácticamente terminado. Y luego es muy
penal también, pues hay una sobrepoblación en ese cerezo desde hace muchos años. Ahí hay una permanente disputa por el control entre la delincuencia y la autoridad, por el nivel de violencia que ha tenido Ciudad Juárez, por el nivel de crimen organizado, y sobre todo también porque en las últimas 2 décadas en Ciudad Juárez los grupos de la delincuencia organizada han venido rompiendo toda regla. Estos mechicles que nacieron como un grupo pues prácticamente de pandilleros en colonias, se terminaron convirtiendo en un brazo armado de otros grupos criminales nacionales que se han peleado ya en varias ocasiones. Hay que recordar que esta no es la primera masacre que se produce en ese cerezo. Durante la administración de Duarte también hubo 17 personas que murieron en un enfrentamiento dentro del penal. Don Javier, deme 3 minutos porque tengo que ir a una pausa, regreso con usted. Estoy platicando con el exgobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral. Bueno, regreso a la charla final con don Javier Corral, exgobernador del estado de Chihuahua, pues en relación a este motín en el penal de Ciudad Juárez, que ha dejado muertos, reos fugados, heridos y muchísima incertidumbre. Y bueno, a raíz de lo anterior, el exgobernador Corral Jurado dice: el duartismo tiene puestos muy relevantes en el gobierno de Maru Campos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial. Para ir concluyendo, tenemos pocos minutos, don Javier, gracias por recibir la llamada. Le escriben de Casas Grandes y también alguien que dice: estoy a punto de cruzar la frontera. Bueno, le dicen: esto es un pleito casado de muchos años entre el exgobernador Corral y la actual gobernadora Maru Campos, desde que era precandidata y luego candidata, dice, desde que tenía al enemigo en casa. Don Javier, ¿qué dice usted? ¿Qué les responde? Bueno, a ver, yo creo que las diferencias que yo he tenido y tengo con la actual gobernadora de Chihuahua están acreditadas públicamente, efectivamente, desde hace mucho tiempo, y me da gusto que así se identifique. Efectivamente, pues yo no comulgo con el grupo político de la actual gobernadora de Chihuahua, al que yo llamo el maruduartismo, precisamente por eso, porque provienen de una vinculación, de una connivencia con el exgobernador, que no solamente fue un corrupto, sino fue un corruptor, y corrompió a una gran parte del partido acá en Chihuahua, Oscar Mario. Entonces, por supuesto que no voy a negar mis diferencias, que son pues cada vez crecientes, pero ello no descalifica que podamos abordar la realidad de Chihuahua y sobre todo que podamos abordar una realidad como la que estamos viendo, que es la incapacidad y altos niveles de incompetencia para manejar el Estado, el tema de la seguridad. Han preferido destinar más de 4,000 millones de pesos a la construcción de una torre, que le llaman Torre Centinela, con todo tipo de opacidades, de oscuridad en términos de ese gasto, y no se diga de la contratación a la empresa privada que le han conferido ese multimillonario contrato, y que todo tiene que ver con destinar mucho dinero de publicidad a promover esa llamada Torre Centinela, que también será una plataforma digital. El tema de los penales es un tema, por supuesto, complejo, polémico, no solo en Chihuahua, en todo el país, pero aquí hay una serie de omisiones que no se pueden dejar de señalar. Hace 4 meses, Oscar Mario, la ciudad de la frontera vivió una escalada de violencia por el intento de este mismo grupo de rescatar al Neto, que es ahora el líder de los Mechicles, un personaje del crimen organizado que se inició a muy temprana edad, muy joven. Él fue detenido teniendo 18 años de edad por homicidio y secuestro. De hecho, en
varias ocasiones se le detuvo. Y hay que recordar, ahora que se habla del Neto, que este delincuente ya había sido rescatado en alguna ocasión por un comando armado. Debo decir que en uno de los traslados que se le había hecho a Ciudad Judicial del Cerezo, fue trasladado, fue rescatado por un comando armado, ha sido un poco su estrategia, y sin embargo pues hubo un cruce ahí de fuego, él mismo recibió un balazo en la cabeza, sin embargo sobrevivió, y luego fue de nuevo aprendido. Aquí hay una serie de misiones. Don Javier, perdón que lo interrumpa, pero tenemos pocos minutos para que concluya el espacio el día de hoy. Yo quiero terminar con esto que le dicen de Chihuahua, le envían desde Chihuahua a la capital. Dice, llevamos muchos años en el estado en un clima con enorme inseguridad, incluida la administración del exgobernador Corral. Dice, no hay solución al tema de la seguridad en mi estado. Le preguntan, exgobernador. Sí, Oscar Mario, efectivamente, el problema de la... Tenemos 2 minutitos, porque luego viene la guillotina. Por favor, adelante, gobernador. ¿Cómo no? Por supuesto que el problema de la inseguridad en Chihuahua ha sido un problema permanente, creciente, como lo es en el país. Las soluciones que tenemos que generar deben ser de fondo, no solamente desde una reestructura de la estrategia de combate al crimen organizado, en donde quisiera incorporar el tema de la legalización de ciertas drogas en el país, como se hizo en aquel momento con el alcohol, pero también la reestructura de las instituciones que atienden no solo la procuración de justicia, sino la impartición de justicia. Una reforma profunda al Poder Judicial en estos asuntos. Por supuesto que nosotros hicimos un gran esfuerzo, pero reconozco que requiere de mucho más presupuesto, de mucho más coordinación, y lo que no podemos hacer pues es omitir la responsabilidad. Lo único que no se puede hacer en el tema del combate a la inseguridad pues es meter la cabeza en la arena. Entonces tenemos unos segunditos, por eso, perdón que lo interrumpa, don Javier, como crítico de la actual administración de Maru Campos y exgobernador, y bueno, con ese clima de inseguridad allá en Chihuahua, ¿cuál es la solución? Tenemos unos segunditos solamente. ¿Cuál sería su mensaje? Yo creo que hay que enfrentar la responsabilidad que se tiene, no hay que eludirla, no hay que estar siempre echando la culpa para atrás o para arriba. Este es un asunto de coordinación institucional y de destinar recursos a lo que realmente se necesita. Hay que evitar lo que son las obras de relumbrón en materia de seguridad para destinar el recurso a asuntos estratégicos de inteligencia, de seguimiento financiero. Eso es lo que yo considero, y pues te agradezco que me hayas convidado a tu programa, Oscar Mario. Termino diciendo que me sumo a las felicitaciones a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que es una gran ministra, y estoy seguro que va a ser una gran presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Javier Corral Jurado, exgobernador del estado de Chihuahua. Pues muchos comentarios en relación al clima de inseguridad que se vive allá en este estado importantísimo para el desempeño económico de México.